buenas tardes. Estamos aquí con la ingeniera María Eugenia Vélez, aquí en la Secretaría de Tránsito, para realizar el proyecto número 1 de Introducción a la Ingeniería Industrial. Me encuentro con mis compañeros Santiago Laverde, Federico Vela y quien les habla, Oscar Díaz. Entonces, si quieres, comenzamos. Perfecto. Bueno, entonces comencemos preguntándonos por qué te inscribiste a la Universidad Nacional en primer lugar. Porque en ese momento, pues cuando estaba terminando el bachillerato, sabía que era una de las mejores facultades de ingeniería de la ciudad. Entonces en eso basé mi elección. ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera? ¿Era la que querías o tuviste otros motivos? No, yo pues me tomé el trabajo de mirar varias, sabía que tenía inclinación hacia las ingenierías. Me gustó de la ingeniería industrial el enfoque que tenía hacia los procesos, hacia la industria, hacia el trabajo pues, de planta. Vale. ¿Qué recuerdas de tu primer semestre en ingeniería industrial en la universidad? Del primer semestre, mucha matemática básica, pues nada de la carrera propiamente. Yo pues tenía muy buenas bases porque mi bachillerato fue en matemáticas, entonces no tuve mayores traumatismos, salvo el dibujo técnico. Vale. ¿Te costó mucho acostumbrarte a la Universidad Nacional? No, por una razón. Yo no pasé la primera vez que me presenté, me tuve que presentar por una segunda vez. Entonces cuando yo ingresé, yo ya iba a ir a estudiar, o sea, llevaba 6 meses esperando y claro, pues tenía pues como toda la motivación. Dale. ¿Qué aspiraciones tenías cuando apenas ingresaste a la universidad? Acerca de la carrera. O sea, acerca de la carrera, o sea, ¿qué esperabas? No, esperaba pues formarme como ingeniera, tener muy buena formación y esperaba pues tener muy buena proyección laboral una vez terminara y pues tener también no solamente un desarrollo profesional, sino también a nivel personal, que es lo que uno espera también de la universidad, que le aporte como persona, compartir con otra gente y formarse pues integralmente. Cuando empezaste a estudiar esta carrera, ¿qué conceptos tenías sobre ella? No conocía pues como de técnicas de ingeniería industrial o que hubiera pues como avanzado en el tema, no, muy poco, más bien poco. Pues sabía cómo era el perfil ocupacional, pues había leído, pues como todo estudiante cuando inicia pues mira las materias, pero todo son expectativas. Usted ve, hay diseño de plantas, hay diseño de experimentos, pues hay interrogantes, ¿esto qué será? Claro. ¿Será lo que me estoy imaginando? ¿Será otra cosa? Bueno, esas dudas se van disipando conforme uno va avanzando. ¿Cuáles para ti fueron las materias como más difíciles que tuviste en la carrera mientras que la cursabas? Para mí, las más difíciles, las físicas, me dieron mucha dificultad. No tuve problemas con matemáticas ni con las materias de la carrera propiamente. Las físicas sí me dieron pues dificultad. ¿Qué tal termodinámica? Que nos han hablado mucho de eso. Termodinámica pues es un poco difícil por algunos conceptos que se manejan que son un poco abstractos, pero el nivel de termodinámica que manejamos nosotros como ingenieros industriales no es tan profundo como el que debe manejar un ingeniero químico que ya sí maneja pues A la hora de emplear. No, a la hora de estudiar la asignatura pues como tal. Después cuando te empleas no es más bien poco lo que trabajas con termodinámica. Listo. ¿Cómo decidiste las asignaturas opcionales que tocaba elegir pues, en la carrera? ¿Cómo las elegiste? Los contextos. O sea, ¿o en qué te basas? ¿En qué elementos? O las electivas. Las selectivas. Eso. Bueno, porque los contextos pues se ven más que todo al inicio de la carrera y uno busca pues algo divertido, algo que no te consuma mucho tiempo porque al inicio de la carrera pues la carga en ciencia básica es muy fuerte. Entonces algo que interese, que te aporte un poquito, pero que sea también divertido y que te disipe un poquito pues como de lo mismo, de estar viendo matemáticas, física, de álgebra lineal. Con respecto a las electivas, ya sí, cuando se toman las electivas, que es en niveles más avanzados, ya usted tiene, digamos, una idea un poco más clara de qué áreas de la carrera le gustan más, o en qué áreas de la carrera le gustaría profundizar más. Entonces, o que te apoyen tu línea de profundización.
¿cierto? Entonces, mis selectivas yo traté pues como de tomarlas de manera que complementaran, me complementaran pues en temas que me interesaban, que yo sabía que en el futuro iban a tener, digamos, un efecto importante a la hora de conseguir trabajo, de ubicarme laboralmente. ¿Y si te han resultado importantes? Las selectivas, pues fue más la línea de profundización en realidad, aunque mis selectivas apoyaron un poquito también la línea. Vale. No me pregunté cuáles porque no me acuerdo. Selectivas, no. ¿Y qué dificultades así tuviste en la universidad, así como paros o que te echas una materia, no sé? Sí, en mi época tuvimos varios paros, varios recesos largos, yo me alcancé creo que a retrasar un semestre. Pero pues no, eso igual a la larga se va, digamos, compensando cuando estás trabajando en el trabajo de grado, y por allá hice una práctica, entonces no representó pues como mucho atraso, pues no fue algo como relevante. Y dificultades con materias, no ninguna. Vale. Bien. ¿Crees que el pensum que viste fue el adecuado? Pues yo ya me gradué hace días, yo sé que el pensum ha evolucionado y ha cambiado muchísimo. Sí. Hoy en día yo sé que hay otras líneas de profundización. En mi momento no había muchas de dónde escoger. Yo escogí una que me gustaba, que consideraba que me podía aportar, y efectivamente fue significativa. Mi línea fue en estadística. En ese momento era la mejor, era la más dura, la línea más dura, pero laboralmente quienes hicimos esa línea tuvimos mejores proyecciones. Pero en ese momento estaba en mucho auge la logística y no había ninguna línea de profundización orientada a eso, y muchos teníamos inquietudes hacia la logística con una buena, digamos, posibilidad de proyectarnos profesionalmente. También a mí me interesaba mucho todo lo asociado con la parte de investigación de operaciones, que finalmente fue lo que estudié en la maestría. Pero en ese momento tampoco había electivas de ese estilo, como para profundizar, que hoy en día hay que programación matemática o hay otras asignaturas que en ese momento me hubieran gustado tomar y no pude. Entonces cuando me dices que sí era el adecuado, pues creo que ha ido evolucionando conforme han surgido nuevas necesidades en el medio. Por tu experiencia en la universidad, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Hacer una doble titulación o solo especializarnos en una carrera? Yo no he podido verle las ventajas a una doble titulación. ¿Por qué? Porque usted se concentra en una carrera, puede profundizar en algo con las líneas de profundización, con las electivas, puede salir con ciertos énfasis que te pueden hacer fuerte en el mercado laboral. Dos carreras no van a hacer que ganes un mayor salario, dos carreras te van a salir más canas, pero van a ganar la misma plata. ¿Y qué va a hacer que ascendas laboralmente? La experiencia, ¿cierto? Tener pues una experiencia laboral buena. Entonces, dos carreras te van a quitar tiempo para compartir con gente, para formarte como persona, porque es que también somos personas, no solamente somos profesionales. Entonces, se puede ser el mejor estudiante, sacar 5 en todo, pero si no te sabes relacionar, no sabes trabajar en equipo, no sos capaz de incorporarte a un equipo interdisciplinario, laboralmente no vas a ser una persona exitosa. Por un lado pienso eso, ¿cierto? Entonces pienso que todo ese compartir, todo ese formarse como persona y la experiencia te va a contribuir a tener ascensos laborales que, sumados posteriormente a una especialización o a un posgrado, te van a ayudar a escalar más, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que competitivamente, si vamos a hablar de competitividad, de que hay muchachos en la Universidad de los Andes que salen con dobles titulaciones y en otras universidades que, entonces, desde el punto de vista competitivo, podría ser un mal necesario. Pero sin perder de foco que hay que formarse también como personas, que hay que aprender muchas otras cosas, no solamente dedicarse a estudiar porque para mí no solamente es eso lo que es un buen profesional. Vale. ¿Y a qué materia le sacaste más provecho? ¿A qué materia? A las estadísticas.
estadísticas. Sí, porque nosotros como ingenieros industriales salimos con muy buenas bases en análisis de información. Y hoy en día en todas las empresas se necesitan personas fuertes en temas. Eso suena como, ay no, pues analizar cualquier número, no. O sea, es entender las cifras, ir un poquito más allá, sacarle jugo, hacer propuestas. Cualquier área, en cualquier empresa necesita personas fuertes en eso, desde producción, el mercadeo, en la parte de administración, en la parte de compra, de cualquier área dentro de la empresa, siempre va a ser importante el análisis de información, el manejo de datos. Hoy en día las empresas manejan cualquier cantidad de datos a los que hay que sacarle valor agregado. Listo. Cuando te graduaste en ingeniería industrial, ¿pensaste en hacer un posgrado? Sí, lo pensé, pero decidí esperar un tiempo porque no es lo mismo hacer un posgrado, inmediatamente terminas, sigues siendo muy inexperto, sigues siendo muy inmaduro, sigues sin conocer el mundo laboral, la industria y el mundo real. Entonces, si arrancas de una con un posgrado, vas a seguir teniendo como esa visión cortica de cómo son los problemas reales. Sí, pienso yo, hay quienes empatan de uno. Pero también depende de si tuviste la oportunidad de hacer una práctica, si ese posgrado lo vas a hacer trabajando o te vas a dedicar solo a estudiar, o sea, depende, o si quieres dedicarte a la docencia, a la investigación, todo depende pues del caso de cada persona, de para dónde va. O sea, ¿nos recomiendas primero tener como mejor experiencia laboral antes de Depende, seguir? sí, porque si quieres seguir por el lado investigativo, dedicarte a la docencia o a la investigación, entonces ese sí es el camino. ¿Y tú cuánto tiempo esperaste para cursar el posgrado? Yo esperé 5 años. 5 años. 5 años, pero porque estuve trabajando por fuera de la ciudad y no encontraba algo como que llenara mis expectativas, y ya después regresé y por allá no había nada de lo que me gustaba. En fin, o sea, pudo haber sido antes. ¿Y posgrado en qué fue? Yo hice una maestría en la Universidad Nacional, la de Sistemas, que tiene énfasis en investigación de operaciones, que ahorita les conté que era de las áreas que más me gustaban. Claro. ¿Y a ti cómo te pareció el método que la universidad aplicaba para que tú aprendieras todo? A mí me gustó mucho. A mí no me gusta el método escuelero, en donde todos vamos a clase y todos le pedimos al profesor, no, a clase, no. Aquí hay cierto rigor académico. Claro. Me gustaba mucho que los exámenes fueran por departamento, eso garantizaba que había cierta uniformidad en los criterios, que yo podía estudiar con un compañero que estaba viendo con otro profesor, pero podíamos estudiar juntos. No que es que usted ve con otro profesor y usted ve diferente a mí, y eso pasa en otras universidades. Claro. Aquí todos vemos lo mismo, entonces yo podía estudiar con aquel o con aquel, nos sentábamos todos y estudiábamos, o podía ir a preguntarle a cualquier profesor. Y pienso que eso nos hace como más independientes, pues ese método de enseñar de esa manera y de dejar pues como una porción grande de estudio o de aporte del estudiante. Es que no te den todo mascado, sino que usted tenga que ir y leer y marciarse el libro y hacer los ejercicios y ir a preguntar. Eso hace que te volvas más seguro, más independiente, que confíes más en tus conocimientos, no estés como tan dependiente de si el profesor va a decir que está bien hecho. O sea, eso desarrolla un montón de cosas interesantes. Eso. ¿Qué te dejó como persona haber estudiado en la Universidad Nacional? ¿Qué me dejó como persona? A mí, creo que los estudiantes de la universidad somos un poquito orgullosos de haber estudiado allá, pero no orgullosos en un mal sentido, sino que es como algo adentro que te impulsa como, yo sí soy capaz, yo sí soy capaz. Sí, que siempre estás confiando en que cualquier problema, por grande que sea, debe tener una solución y que lo vas a saber, digamos, encarar o enfrentar de la mejor manera. Yo aprendí pues a trabajar con personas de diferentes carreras, porque a mí me pareció pues muy chévere. A mí al principio me tocó con gente, creo que había grupos grandes por carreras, pero yo era de los últimos en la lista y me tocó revuelta, pues, entonces yo conocí gente de eléctrica, de civil, de
de administrativa, yo conocía gente de todas las carreras y eso hace que aprendas a tratar con gente de diferentes profesiones, que te intereses por, pues que tengas otros intereses. Sí. ¿Qué más me dejó la universidad? No, pues un orgullo grande, pero en realidad para mí es un orgullo haber sido egresada de la Nacional. Y las personas de la universidad se destacan Sí. afuera Sí. por su calidad pues como profesionales, de verdad que se destacan, se resaltan entre otras personas. Habrá algunos asuntos en los que podemos mejorar frente a otros profesionales, pero en general pues, me siento orgullosa. Bueno. Y después de graduarte, ¿cuánto tiempo tardaste en conseguir empleo? Bueno, empleo formal, siempre me demoré como 10 meses. Yo terminé en el 2001 en diciembre y apenas hasta octubre del 2002 conseguí un trabajo formal. Hice unas otras cosas durante ese tiempo, trabajé en la universidad en algunos proyectos, trabajé en el centro de idiomas de la universidad también durante ese tiempo. Hice un intento de conseguir un trabajo que resultó un fiasco porque algunas empresas abusan de que, digamos, de esa situación de que haya personas que están buscando, entonces se tiran en el mercado porque entonces pagan más bajos salarios o no cumplen con digamos, con las condiciones mínimas de un trabajo que uno espera que tenga pues su seguridad social. Y yo llevaba 2 meses y yo no estaba afiliada a seguridad social y entonces yo me retiré, pero si bien entonces estuve ocupada, sí, formalmente empecé a trabajar 10 meses después. ¿Y crees que buscar trabajo y conseguirlo fue gracias al nombre que te dio la Universidad Nacional, el prestigio, por haberte graduado en ella? Sí, porque pues empecé a trabajar en un área, pues en una empresa y en un área particularmente donde se necesitaban personas fuertes en análisis de información, en manejo de datos, y porque allá había personas de la universidad, entonces uno sabe quiénes son los egresados de la universidad, qué calidades tienen y uno sabe que se entiende para trabajar con ellos, así hayan salido años después, uno sabe quiénes son. Entonces sí contribuyó. ¿Qué tan importante es la experiencia laboral a la hora de conseguir un empleo? Depende del empleo. Pero hay empleos que están orientados a recién egresados, porque son áreas que están naciendo o empresas que están creciendo o proyectos nuevos que necesitan como el empuje y todo el entusiasmo de un recién egresado. Pero hay cargos que ya requieren mucha experiencia, entonces que sí necesitan que tengas ya una trayectoria significativa y experiencia en ciertos temas. Pero en general sí considero que la experiencia sea buena, así sea para ese primer trabajo, una práctica o 2 prácticas que hagas antes, entonces ya tienes algo que contar, ya empiezas a descubrir cuáles son tus intereses, cuáles son las áreas que te gustan, en qué áreas sos fuerte, entonces sí es importante, así sea trabajar en el centro de idiomas, sí, a veces un monitor, o sea, es que todo eso habla de usted como persona. Capacidades. Exacto. ¿En qué cargos te has desempeñado? ¿O en qué? Sí, como ingeniera industrial. ¿En qué cargos te has desempeñado? Bueno, yo he tenido mucha suerte porque he pues, dado con unas buenas posibilidades en empresas muy buenas. Yo empecé mi vida laboral en Avianca, trabajando en un área que se llamaba optimización de ingresos. Yo era analista en esa área. Y pues para hacer mi primer trabajo pues era en ese momento pues todo lo que yo esperaba y que cumplía con mis expectativas, ¿cierto? Entonces pues Avianca hoy en día es la mejor aerolínea del país, una de las mejores, ¿cierto? Al menos muy reconocida. Trabajé 3 años en Avianca, en Bogotá, y después decidí regresar a Medellín, entonces me vine a trabajar a Bancolombia. Bancolombia es el banco más grande del país. Trabajé en el área de sistemas de información financiera, también mucho con información, con costos. Bueno, de ahí ya me retiré a hacer la maestría 2 años. Durante la maestría trabajé en la universidad en un proyecto de investigación. El proyecto de investigación me pagaba y me ayudaba a cubrir
los gastos pues, durante la maestría. Claro. Fui monitora del profesor y durante ese tiempo también di clases de cátedra en dos universidades, en la Universidad Lasallista y en la Escuela de Ingeniería. Y una vez terminé en el 2000, yo terminé en 2009, en el 2009 entregué la tesis y ya me gradué y empecé a trabajar para el tránsito de Medellín como directora del Centro de Control de Tránsito. Trabajé con el tránsito hasta el año pasado y ya este proyecto en el que yo estaba lo cogió otra empresa, entonces ya empecé a trabajar para esa empresa. ¿Y cómo te has sentido en esos cargos en los que has trabajado? ¿En la mayoría te has sentido bien o ha habido en algunos que como que has dicho ya no quiero trabajar acá? En general me he sentido bien, muy contenta. He tenido la fortuna de que trabajaba en áreas que me han gustado, en trabajos que he disfrutado. Es muy importante trabajar en algo que te guste, que disfrutes, que te levantes todos los días motivado. De pronto en Bancolombia no me sentí pues muy cómoda porque nunca ha sido de mi predilección el área financiera y el tema de los costos, pero era un tema pues personal, no era culpa del banco. El banco tenía muy buenos beneficios y muchas cosas muy buenas. Sin embargo, ahí estuve, pues mientras estuve traté de aprender todo lo que pude. Pero en general, pues he contado con buena suerte. Ahora, en el área donde yo trabajo, que se llama, pues es el área de planeación de esta empresa, y trabajamos con modelos. Unas que trabajan con modelos de tráfico, de tránsito y de análisis de ese tipo. Hay otros que trabajamos con modelos de optimización de recursos, que más adelante lo irán a ver en investigación de operaciones. ¿Sí? Es como optimizas lo poquito que tienes, ¿cierto? Más o menos minimizando, llámese costos, en el caso nuestro es distancia, como que trabajamos con el tránsito, entonces cómo hacemos para que la gente llegue lo más rápido que se pueda a donde hay un choque. Y con lo que tiene a la mano, pues con los recursos, generalmente los recursos son limitados, claro. No tenemos infinidad, no son infinitos, entonces es jugar un poco con eso es muy asociado a mi carrera, a lo que más me gustaba, entonces desde ese punto de vista pues he contado con suerte. De todas esas empresas que nos nombraste en las que has trabajado, para ti, ¿cuál es la mejor? ¿O cuál ha sido la mejor en la que más? ¿Me escucha mi gente? La mejor para mí fue la experiencia que tuve en Avianca. Yo pues aprecio mucho la empresa, me retiré por motivos personales, pues ya me iba a casar y entonces regresé a Medellín. Y porque era la primera experiencia y finalmente sales y eres un poco inexperto, yo era muy tímida, eso impidió que tuviera algunos ascensos laborales a los que me presenté y que para mí se convirtieron pues como en un obstáculo, o sea la timidez se volvió como un obstáculo, claro, para poder ascender laboralmente. Y entonces pues en su momento pues tomé la decisión de retirarme, pues tenía ya otros asuntos personales, pero a mí me encantaría volver a trabajar allá. Pues, lo que pasa es que lastimosamente, sí, en Medellín pues lo que hay de ellos es muy poco, son unas áreas muy restringidas. Casi todo está puesto, todo lo importante está en Bogotá. Entonces, pues de todas formas, donde estoy en este momento aquí, esta se llama Exem. Exem es una empresa del grupo ISA, hay muy buenas proyecciones, este es un proyecto nuevo, también tiene mucho potencial, mucho donde aprender, entonces también pues hay como mucho en juego y es también una experiencia muy bonita que he tenido. María, disculpa, ¿te puedes correr un triciclo para acá? Bueno, en todas estas partes donde has trabajado, ¿piensas que el salario que has recibido ha sido justo? Siempre. Menos en el primer trabajo que les conté. De resto sí ha estado como por la media, pues la verdad nunca he estado pues, como en un rango superior, pero tampoco me puedo quejar, creo que he estado en niveles pues buenos, finalmente son empresas buenas, entonces son empresas que manejan pues unas curvas salariales pues ajustadas de acuerdo al mercado laboral. Así para saber más o menos cuál ha sido el promedio entre las empresas en que has trabajado. El promedio.
Lo que pasa es que también ha cambiado los años, pues. Claro. En el 2002, Se cuando empecé a desvaloriza. trabajar allá, pues yo ganaba como 1.500.000, pero eso fue hace 10 años. Tantos años. 10 años. Como el dinero se desvaloriza, pues. Exacto. Después en Bancolombia, 2006, me ganaba como 1.800.000. Sí. Pero Bancolombia tiene 17 salarios al año. O sea, Colombia te da como 2 primas a mitad de año, 2 primas al final, 2 primas de vacaciones, pues 2 de vacaciones, muchas prestaciones. Claro. Sí, muchas. Y más los beneficios por préstamo. Entonces, de pronto mensualmente no era el salario pues más guapo, pero sí había muchos más beneficios y muchos plus ahí que sumaban y que incrementaban ese salario. Ya después sigue la especialización y ya empieza a incrementarse y a mejorar el promedio. Ya superamos los 2 y después los 3. Ah, Sí. ya. Más. Y debido a tu experiencia en el campo laboral, ¿qué nos aconsejas que hagamos luego de que nos graduemos? Bueno, hay muchas cosas que hacer antes de graduarse. Antes. Antes de graduarse. O sea, yo no voy a esperar a estar desempleado para estudiar inglés. ¿Sí? O sea, el inglés ya es... Estudie mandarín si quiere después de que se gradúe. Pero toca. Es vital. Mandarín, francés, portugués. Sí, de acuerdo a que se esté moviendo la economía del país o tus expectativas. Si vas a trabajar en comercio exterior o no sé, pues de pronto terminas trabajando en Renault, ahí, pues, y hay personas que trabajan en áreas que interactúan con personas en Francia o con una empresa brasilera, ¿cierto? Pero el inglés es fundamental. Entonces muchas veces esperamos hacer muchas cosas después, ¿cierto? Aprender Excel avanzado, aprender a trabajar en equipo, a compartir con personas de otras profesiones, a trabajar en proyectos interdisciplinarios, pues antes de graduarse, no después. ¿Qué hacer después de graduarse? No, pues ya enfrentándose como al mundo laboral y a esas primeras experiencias, pues siempre ser impecable en todo lo que hacemos. Si me asignan una tarea, hacerla como así, por pequeña que sea, hacerla lo mejor que se pueda, o sea, siempre dar más, siempre ir más allá, no hacer ahí, no me pidieron esto, lo mínimo, como lo básico, no, es siempre como meterle todo y cada pequeña tarea hacerla como si fuera lo más importante y como con mucho valor agregado, como con toda la entrega, Claro. pues como que se destaque tu trabajo. Todo lo que hagas, ¿qué más? Pues ser muy auténtico. En un trabajo pues uno no va como a convencer a nadie ni a vivir de apariencias, sino bueno, yo soy yo y yo no estoy preocupado por qué dirán, que mis compañeros me están gozando porque hice este trabajo, porque me leí este libro. No, ser muy auténtico, pues como muy fiel como a tus valores, como a tus Costumbres. principios, ¿qué más? No, sí, todo, dejar siempre como la huella, que se note que sos pues muy buen profesional, pues que ya no estás, pues, que puede que quede muy alto el nombre de la universidad, pero finalmente sos vos profesionalmente, tú haces eso, tú haces lo profesional, es tu futuro. Entonces es cada situación, cada posibilidad de interactuar con alguien, cada informe que entregues es una oportunidad de mostrar tu trabajo, de mostrar quién sos, de dejar pues una buena impresión. Claro. Mira cómo ves el futuro de la ingeniería industrial en el país. ¿Crees que tiene proyección todavía o crees que se va como a quemar? No sé. No, pues yo creo que la industria siempre va a estar, cada día pues van a haber más innovación, van a haber más cosas, nuevos negocios, todas las empresas se están reinventando y surgiendo nuevas cosas, hay nuevas teorías. Lo que sí es complejo es que cada vez somos más profesionales de la misma rama, Claro. ¿cierto? Entonces tenemos que ser todos pues más competitivos y se vuelve todo más salvaje, por llamarlo de alguna manera. Ideal tener un poquito, empezar a tener un poquito de conciencia ustedes que todavía están en la universidad sobre el empresarismo, sí, sobre no esa tendencia que traían los papás y que de pronto muchos
salimos con esa idea de trabajar en la empresa y entonces que toda la vida ahí trabajando para otro y toda la vida ahí, Independizar. exacto, o sea, empezar a pensar en negocios, en qué necesidades hay en el medio, en que yo puedo ser un empresario, yo puedo montar mi propia empresa, no tiene que ser de la magnitud de la Nacional de Chocolates, puede ser pequeña, pero puede ser más innovadora, puede ser que me represente más utilidades, pues, ¿cierto? Ingresos. Exacto. Listo. ¿Qué influye en tu vida diaria haber estudiado ingeniería industrial? ¿Qué influye en mi vida diaria? Bueno, bastante. Yo me río mucho con mi esposo porque uno está pensando, ya van a ver más adelante, no sé si ya vieron los diagramas de Gantt, cuando uno tiene un proceso, un proyecto y lo pone por etapas y pone Fecha, cumplimiento y todo eso. Entonces como si uno viera todo en esta vida con diagramas, primero hago esto, después esto y no me da. La ruta crítica, sí, de alguna manera estás tratando de optimizar siempre, sí, y también el hecho de yo haberme interesado por la parte de simulación, de dinámica de sistemas, en donde usted aprende a tener un enfoque sistémico de los problemas. El enfoque sistémico te lleva a entender que este problema, qué lo está influenciando y cuáles variables y qué repercusiones hay cuando ocurre algo aquí dentro de este sistema, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene un enfoque sistémico de los problemas, entonces usted es capaz de ver más allá, ¿sí? Más allá de sus narices, no de, ay, te cae un problema en ventas y ya. Pero es que el problema en ventas puede estar asociado con un tema de producción y el de producción con un tema de compras, sí, es entender el problema desde su magnitud más amplia. Bueno, ¿qué concepto tienes de la universidad en la actualidad? ¿Crees que desde que saliste egresado ha mejorado o se mantiene? ¿Qué concepto tengo? Yo considero que la universidad podría hacer más mercadeo. O sea, la universidad es demasiado buena, los profesionales de la universidad son demasiado buenos y a veces me pregunto por qué en la universidad no hay más programas de extensión, por qué no los egresados estamos yendo más a la universidad como si lo ves en otras universidades, tienen programas de extensión diplomados y cualquier cantidad y son bastante, digamos, aceptados en el medio. La universidad es más recatada en ese aspecto, sí, no hay muchos programas de extensión, no sé qué políticas hay al interior, pues uno desde afuera desconoce muchas cosas, pero pienso que podría haber más mercadeo, más expansión de la universidad como a otros niveles eso pienso. Y con respecto a los profesionales, pero ahorita les decía que hay otras cosas que sí podemos mejorar y es que en otras universidades los preparan para ser los gerentes. Nosotros somos muy buenos y técnicamente excelentes, pero entonces ocurre el riesgo de que algunos lo superan, algunos lo visionan y se preparan, algunos no, y se quedan, no nos quedamos en la parte técnica. Y en la parte técnica, pues sí, nunca vas a llegar a ser gerente, porque te quedaste ahí haciendo el trabajito, pero no te proyectaste. Entonces sí, voy a ser muy bueno en la parte técnica, me voy a fortalecer, pero también puedo tener esa visión de que yo puedo coordinar el trabajo de otros, de que yo puedo dirigir una organización, de que yo puedo ser el encargado de un área grande de una empresa, de una gerencia, que yo puedo llegar más arriba, ¿sí? Y eso va en muchas cosas, desde la forma en que cómo te presentas, cómo te proyectas, cómo vas y presentas una entrevista, cómo presentas una hoja de vida, es todo eso. Creo que la universidad ha mejorado mucho en eso, porque ahorita cuando salen participan en unos programas ahí de preparación para las entrevistas. Yo me imagino que ha mejorado la situación. En mi época eso no existía, entonces yo iba y presentaba las pruebas psicotécnicas, usted no sabe qué le salió, usted no sabe cómo ir presentando una entrevista, cómo se presenta la hoja de vida, cómo debe ir la foto de la hoja de vida. Cosas que son básicas, pero que uno no se imagina, pero eso a la hora de mandar la hoja de vida. Tiene mucha repercusión. Bastante. Bueno, finalmente, ¿qué piensas que debe tener un ingeniero industrial para ser exitoso hoy en día? Bueno, un ingeniero industrial, voy a hablar primero como de en general, pues se le aplica a cualquier ingeniero, pero como profesional, entonces debe ser una persona íntegra, una persona auténtica,
una persona que se esfuerce todos los días pues como por aprender, una Superarse. persona que sí, por superarse, y que sea pues que cada cosa que haga pues la haga como la mejor. Ahora, un ingeniero industrial, pues como nosotros tenemos una fortaleza y estamos hablando de cómo nos vamos a destacar nosotros frente a otros profesionales, entonces listo. ¿Van a tomar algo? No, tranquila, Gracias. gracias. Hasta luego. ¿Ya llegó? No me llega. Ah, bueno. Sí. Qué pena. Ahí Bueno, corta. entonces, ¿qué áreas fuertes tenemos? La parte de procesos, la parte de estadística también puede ser fuerte, la parte es que en procesos de manufactura está ahí enlazado la parte de diseño de plantas, sí, la parte de ingeniería de producción, ahí hay un núcleo fuerte. Lo que pasa es que pues yo me dediqué más hacia la parte de servicio, entonces también es importante que ustedes sepan que no todos los ingenieros vamos a trabajar en planta y vamos a trabajar allá en la fábrica manufacturera, hay otros que nos dedicamos a trabajar también en servicios, y hay muchas empresas de servicios y también podemos aportar en esas empresas. ¿Qué otras áreas? Las que les gusten, porque entonces a algunos les gustará la logística, a otros el mercado, a otros las finanzas. ¿Sí? Como ingenieros industriales, eso es lo bueno, somos muy flexibles y nos adaptamos a muchas áreas. O sea, entonces, es que esas bases de la ingeniería industrial estén muy fuertes, de manera que usted, si quiere profundizar en algo, lo haga, igualmente lo vas a hacer muy bien porque tenés ya todas esas bases muy bien consolidadas. Bueno, María Eugenia, te agradecemos enormemente, no solo de los tres, sino también de la universidad, porque pues esto sirve mucho para los que estamos estudiando y entrando hasta ahora. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.